Buenas tardes, amigos de la radio. Soy Rafael Calvente, moderador de este programa, Solo sé que no sé nada, programa de Frontera Radio que llega a ustedes en directo todos los lunes de 19 a 20 horas. Somos la emisora comunitaria de Jerez, una radio independiente, sin ánimo de lucro, sin publicidad y completamente autofinanciada. Nuestro compromiso va más allá de las ondas y colaboramos activamente en obras sociales, llevando la magia de la radio a nuestra comunidad. Tú también puedes ser parte de esta magia. Con solo 5 euros al mes puedes convertirte en oyente suscriptor y ayudarnos a mantener vivos nuestros proyectos. Tu aportación económica nos permite pagar nuestras cuotas a la Sociedad General de Autores, renovar equipos esenciales, cubrir los gastos operativos para que la magia de la radio nunca se pierda. ¿Dónde puedes escucharnos? Si estás en Jerez, en el 96.4 de la FM y a través de internet en Frontera Radio ORG, desde donde quiera que estés, y si estás en Jerez también. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Frontera Radio Jerez, donde encontrarás los mejores podcasts y toda la información sobre nuestras actividades. ¿Quieres conocernos en persona? Pues estamos en el corazón del barrio de la Asunción, en el edificio de Frontera Radio, ubicado en el Paseo de las Delicias número 37, en Jerez de la Frontera. Ahora sí, es el momento de comenzar. Esto es Solo sé que no sé nada. Comenzamos. Sí. Don Joaquín Muñoz Pirats. Sí. Don José Nasarre de Letosa Conde. Centristas los tres. Don Carlos Navarrete Merino. No. Don Manuel Núñez Encabo. Sí. Algo. En estos momentos se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ve la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola y vemos cómo cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan. Hubo una noche en la que el tiempo pareció detenerse, una noche en la que el ruido de los transistores sustituyó al murmullo de las calles. Una noche en la que la democracia española, todavía joven y frágil, estuvo al borde del abismo. El 23 de febrero de 1981, mientras en el Congreso de los Diputados se escuchaban disparos y el nombre de Antonio Tejero irrumpía en la historia reciente de España, en Jerez también se contenía la respiración. Aquí, entre cultos de cofradía, ensayos de carnaval y la vida cotidiana de una ciudad en transformación, se vivió la que muchos recuerdan como la noche más larga de nuestra democracia. Hoy queremos mirar aquel 23F desde lo local, desde las calles, desde la radio, desde el ayuntamiento, desde las casas donde el miedo convivía con la incertidumbre. Nos acompañan 3 protagonistas directos de aquella jornada histórica. Fernando Ojedo, economista, bancario que no banquero, ya me aprendí muy bien. Bancario que no banquero. Colaborador de Frontera Radio en otro programa que se llama Gente como tú, que os recomiendo que lo veáis porque hace unas reflexiones muy interesantes y con cierta vinculación también en la política local. José Manuel Trillo, histórico dirigente de comisiones obreras en la ciudad, que aquella noche organizaba la respuesta obrera en defensa de la democracia. Y Rafael Plaza, redactor jefe de Radio Jerez, testigo privilegiado desde los micrófonos de la información cuando el país entero buscaba respuesta. 3 miradas distintas, 3 trayectorias que comparten un punto de encuentro esencial, la defensa de la libertad. Hoy, 45 años después, volvemos a aquella noche para entender qué pasó en Jerez, cómo se vivió el miedo, qué decisiones se tomaron y qué lecciones siguen vigentes, porque la democracia no es un hecho garantizado.
es una construcción diaria y también una memoria que debemos cuidar. Bueno, esta idea de traer esta cosa aquí a la radio, Frontera Radio, se me ocurrió en el homenaje que nos hacían a las emisoras locales de Jerez, en el Ateneo de Jerez. Yo sabía que iba a venir Rafael Plaza, como él me decía hace un momento, dice, bueno, Rafael, es que a ti te conoce mucha gente, igual que a Trillo, igual que a mucha gente que no son famosos, pero son muy conocidos en Jerez. Entonces, y yo también, hay mucha gente que me conoce y me conoce porque me han oído en la radio en algún momento, ¿no? Entonces no es de extrañar que nos conozcan, ¿no? Pero eso se planteó allí, se lo puse en público en el Ateneo a Rafael, y Rafael aceptó de momento, y bueno, pues muchas gracias por venir. Yo le quiero decir una cosa, Trillo, antes de nada. Tú no te acordarás, pero aquel 23F, al mediodía te entrevisté yo, porque te ibas para Cádiz a negociar el convenio provincial de hostelería. Exactamente, yo lo iba a decir ahora. Sí, pues fíjate tú. Eso lo iba a decir yo ahora. Eso. Es cierto, este día era las negociaciones del convenio provincial, y yo tenía doble actividad, era el secretario local de Jerez y además era el secretario provincial de hostelería. Pues me acuerdo perfectamente de aquello. Pero de repente, o sea, conforme hicimos aquello lo expliqué en público en aquel momento sin haberlo pensado demasiado, ¿no? Y entonces, pero ahora lo que es la información que va, ahora de pronto estamos aquí y hoy todas las televisiones, todas las radios, todos los programas están hablando de la desclasificación de los documentos secretos del golpe. Yo estoy deseando que se desclasifique. Yo también. Nos vamos a enterar. Eso es lo que os iba a preguntar. Nos vamos a enterar de muchas cosas. ¿Pensáis que hay algo que no se sepa? Vamos a ver. Hoy está circulando por ahí un vídeo en YouTube de Luis María Ansón, que fue en aquel momento, él era el presidente de la agencia EFE y el presidente de la Asociación de la Prensa, en el que dice cosas muy gordas, como que él y políticos de primera talla, entre ellos Felipe González, sabían lo del golpe. Yo, sinceramente, no tengo elementos para decir que eso es cierto ni que eso es mentira. Con lo cual, la desclasificación de los documentos, de los archivos, puede aportar algo. Lo que sí te puedo decir es que el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado fue una auténtica chapuza. Pero una chapuza por parte de los militares. Una cosa impresentable. Todo el mundo coincide en que Armada quería engañar al rey, de que engañó a la sociedad, que engañó a sus compañeros militares, y bueno, no lo sé, eso se verá también. Y sí te puedo decir una cosa, Fernando Onega, que era el director de informativos de la SER, en aquel momento muy amigo mío, antes de ser director de informativos, él venía... Por cierto, Rafael hizo una columna al día siguiente. Sí, hombre, Buenos Días, Libertad. Buenos Días, Libertad, exactamente. Eso lo hizo un comentario en la SER. Fernando Onega dice, lo decía hace unos días, en no sé qué emisora, que la SER y el rey salvaron la democracia en este país esa noche. La SER apostó valientemente por contar todo lo que estaba ocurriendo, y ahora te contaré cómo fue aquello, de contar todo lo que estaba ocurriendo en el Congreso de los Diputados. Y el rey, cuando descubrió que, a través de Sabino Fernández, que Armada los estaba engañando, fue cuando dijeron que ni se le espera, ni vendrá, ni se le espera. Entonces, si el rey, que habló con todos los capitanes generales, los anima a que eso siguiese adelante, el golpe habría triunfado, y la SER, contando lo que pasaba, pues evitó que en el país se produjese más miedo, de que hubiese... Por cierto, Trillo, esa noche Fernando Onega paró un comunicado de Comisiones Obreras, no sé si era de Oviedo o de Asturias. No, de Asturias. De Asturias, diciendo a la gente que saliesen a la calle. Y Fernando dijo, esto no lo emitimos. Dice, hombre, si la gente sale, le van a hacer caso,
porque Comisiones Obreras allí era muy fuerte, dice, va a salir la gente a la calle y como haya por ahí militares, esto puede ser una barbaridad de enfrentamientos. Pero eso es comunicado llegó a todos los locales. Sí, hombre, pero que nosotros que estábamos controlando eso no lo dimos. Bueno, ¿qué hacía Comisiones Obreras? Trillo ya sabíamos que estaba negociando, porque lo ha dicho Rafael, que tiene la primicia. Yo lo tenía aquí apuntado y ya me la ha quitado. Entonces, yo me he enterado. Yo lo entrevistaba muchas veces. Yo le iba a decir que ese día precisamente estábamos en Cádiz negociando en la residencia el tiempo libre. Y nos venimos para Jerez. Cuando pasó, nosotros le dijimos a los compañeros de UGT, está habiendo un intento de golpe de Estado, nos vamos para Jerez corriendo, antes que corten la carretera. Y UGT dijo, nada, nosotros seguimos. Y los empresarios dijeron, nosotros también seguimos. Digo, pues nosotros nos vamos. La gente de comisiones se va y nos vamos a reunir con nuestra gente. Y nos venimos de Cádiz para Jerez en un 4 latas, 9 personas. Los 4 latas venían echando humo por el suelo. Y con más miedo que... Con más miedo. Y llegamos aquí a Jerez, al local nuestro, que era en la calle Bizcochero. Sí, señor. Y ya nos estaban esperando en la puerta para decirnos dónde había que ir. Ya se había legalizado Comisiones Obreras, Sí, ¿no? Hacía poco tiempo. El Partido Comunista, en fin, también. estaban... Y nos fuimos a la casa de un compañero, vamos, que ya hoy se puede decir, que es Salvador Domínguez Guerrero, que hoy era hace poco el secretario de Izquierda Unida y ahora es el secretario de los pensionistas de comisiones. Y allí con la mujer, con Lola Morales, que era de la Caja de Ahorro. Digo mía. Allí estuvimos reunidos, pero estuvimos reunidos para organizarnos, para ver cómo convocábamos la huelga general que no había llegado desde Asturias. Sí. Pero no para quitarnos del medio, como la gente decía en Jerez. Allí estuvimos reunidos y a las 12:02, cuando salió el rey, porque nosotros estábamos esperando que el rey saliera, para ver si es verdad que el rey estaba o no estaba implicado en el golpe. Y cuando el rey salió, pues salimos a la calle nosotros a tirar octavillas, que yo ya me había llevado en la plaza en comisiones haciendo octavillas no menos 4 horas. Fernando, en una multicopia que había allí, Sí. en un zulo, a mano, y minamos a Jerez de Octavilla convocando una huelga general de 1 hora. yo he oído por ahí que se convocaba una huelga de 5 minutos. No, pero era 1 hora, lo que pasa es que al final se quedó En lo mínimo, 5 ¿no? minutos porque es lo máximo que pudimos sacar, pero era una huelga de 1 hora. Y Fernando, ¿tú qué opinas de que tú crees que cuando se desclasifiquen los papeles sean públicos, que va a ser mañana? Hola. A ver, antes que nada, Rafa, venga. es un honor participar en tu programa. La verdad, aprendo mucho. A ver, yo, desde la perspectiva de una persona normal, vamos, cuando digo normal digo que no tenía ningún cargo de ningún tipo en ningún sitio, todos somos normales, indudablemente. Yo de aquella tenía 23 años, ahora tengo pues 40 y tantos más, ¿no? y 45 justamente. Y la perspectiva es curiosa, cómo se ven las cosas con perspectiva. Ahora, yo desde ahora, a mí personalmente, creo que no va a ser trascendente para esta sociedad ni para las personas la desclasificación de los papeles. ¿Por qué? Porque no lo va a enseñar nadie más. Yo creo que va a ser importante indudablemente porque se conozca la verdad. Pero yo creo que no nos va a enseñar más. O sea, las cosas que están pasando actualmente son tan importantes desde mi punto de vista o tan peligrosas para la democracia y para los ciudadanos y ciudadanas, para los trabajadores, para la clase obrera en general, que yo creo que poco nos van a asustar ya esos papeles. Yo creo que sí sirve para recordar lo frágil que es hoy la democracia, lo mismo que lo era de aquella tenía pues como más razón de ser, porque solamente habían pasado 5 años desde que murió Franco, creo, y se estaba todavía en una especie de final de la transición, por llamarlo de alguna manera. El PSOE entraría en el 82 en controlar el gobierno. Vamos, ganó las elecciones del 82, faltaba 1 año y pico todavía. Entonces, aquella tenía más sentido que hubiera peligro, era más explicable que tuviera sentido de la democracia. Hoy tiene menos sentido, porque vivimos una democracia súper consolidada, al menos en teoría, al menos constitucionalmente y todos mente. Pero yo creo que hoy hay más peligro para la democracia, desde mi punto de vista, que
en aquellos tiempos. Quizás no desde la perspectiva de un golpe militar. Hoy los golpes son más disimulados, más socarrones, tienen otros instrumentos, pero yo no voy a poner ejemplo en ninguna de las cosas que están pasando en el mundo general, ni en este país en particular, de cómo avanzan ideas retrógradas, ideas fascistas, ideas que van en contra de las personas, ideas que van en contra del planeta. Yo, en definitiva, creo que si sirve la desclasificación de los papeles para que tomemos más conciencia, que hubo una vez que la democracia estuvo en peligro, y sus razones me parecen muy bien, lo de la desclasificación, sí. Pero si sirve para tomar conciencia de lo que está pasando hoy, de los peligros de hoy, bienvenida sea la desclasificación. Entiendo que la gente joven, ten en cuenta que la gente que nació en aquella fecha tiene hoy 45 años. Y son seguramente que en los colegios no le han enseñado, no le han explicado los colegios, la historia. No da tiempo de dar historia contemporánea, me parece. Pero sí le dan tiempo de explicar el neolítico, el paleolítico y todas esas cosas. Hay por ahí muchos libros sobre el 23F. Yo creo que la importancia de desclasificar eso va a servir para ver quién ha dicho la verdad y quién no. Porque hay una cosa que sí es cierta, es que analizar el golpe fríamente como el golpe no tiene tanto sentido como retrotraerse para ver qué estaba ocurriendo. Los militares estaban muy rebelados porque estaban hartos de que ETA les matase a gente. Y entonces dicen que en los cuarteles ya se hablaba, coño, que tenemos que dar un golpe de Estado, que no sé qué, no sé cuánto, o sea, que estaba la cosa revuelta. Suárez, que fue utilizado por el rey, totalmente, el rey cogió a Suárez para terminar con el franquismo y empezar con la democracia. Pero no siguió apoyándolo para que configurase el proceso democrático. Suárez estaba más solo que la una. Se dice que el verano anterior... Se vio en el programa, no sé si habéis visto una miniserie, creo que es. Anatomía de un instante, creo que se llama. No, Anatomía de un instante es el libro de pues la serie Javier Cerca, pero hay un podcast que ahora lo miraré y lo digo en Movistar Plus, también sobre el tema del 23F, muy, muy completo. Pero entonces el Suárez estaba solo, y entonces ya el hombre dimitió. Yo sé varias cosas de eso porque Fernando Onega, al dimitir Suárez, él era su director de comunicación y el autor de la frase «puedo prometer y prometo», lo ha publicado en un libro, los discursos que le escribió a Suárez. A los 3 meses así de dimitir, Fernando Onega lo fichó la SER. Y ese yo creo que fue el embrión del del golpe del intento de golpe de Estado. Porque si se trataba de buscar un gobierno de concentración, como dice Ansón, que hacen los tanques en Valencia. Se hubieran tomado. Y en Sevilla que... En Sevilla no salieron, gracias a Dios, porque el capitán general no estaba en condiciones. Pero Merry Gordon. Que llegaron a la puerta. Sí, claro. Sí, yo lo que me gustaría enfocar un poquito más sobre el tema local. Bueno, pues... Porque en las emisoras nacionales ya no explican mucho estas cosas. Claro. Yo lo que... Mira, ¿Tú qué eras? Yo en aquella fecha era secretario provincial de hostelería y secretario local. Y esa noche salimos a la calle con cosas a tirar octavillas, y pasamos por el antiguo cuartel que estaba en el zoológico, Tempul, y había, esto es real, yo lo puedo confirmar, había soldados a un lado de la acera y otro con en la calle La Sangre, es conocida. Absolutamente cierto. Y con los soldados allí, con los rifles en la mano, o con los eso en la mano. Yo no he sido consciente de eso, no me he enterado nunca. Tirábamos octavillas a los militares. Excesivamente valiente, yo diría que excesivamente torpe, porque cualquiera de ellos, en un estado de nervios, te hubiera pegado 2 tiros. Fue yo qué sé, pero lo hicimos y llenamos el octavilla. Sin embargo, días después nos decía la gente que nosotros habíamos estado escondidos para irnos a la sierra con un arma que ya teníamos. Digo, sí, nosotros teníamos tiras chinas, porque otra cosa, yo no recuerdo que tuviéramos. Pero, así, otros sí tuvieron que estar en medio. Se han dicho muchas tonterías, mucha pamplina. Porque... Bueno, y Fernando, que está más calladito, que hacía
porque tú estabas en Santiago. Yo estaba en Santiago de Compostela. Lo de me lo sé porque me lo compartieron compañeros, Salvi y Lola, a los que Trillo se refirió antes. Pero yo estaba en Santiago y lo que puede aportar es la perspectiva de, dije antes, una persona normal somos todos. Yo tenía de aquella 23 años y se daba la casuística de que andaba a caballo entre 2 periodos de servicio militar. Porque, o sea, que tú podías haber participado. Sí, podía haber participado, pero bueno, me tocó en la mitad. Otros compañeros le tocó en Valencia y tal. Yo hice unos 6 primeros meses de campamento y era lo que se llamaba la IMEC, la milicia universitaria. Me tocó intendencia en Ávila y acabé, y teníamos 6 meses de descanso, llamémoslo así, hasta que nos incorporábamos a un destino en prórroga. Yo ya empezaba a ejercer de gallego, he llevado ya mis 2 primeros años de gallego. Digo que mi mujer es gallega y desde entonces pues llevo viviendo mucho en Galicia y me siento con doble nacionalidad, jerezano y gallego. La perspectiva... A ti el gallego no se te ha pegado, ¿eh? Porque yo soy muy andaluz y muy jerezano. Allí falo galego, arriba falo galego. Entonces, la perspectiva que yo viví desde esta, normalidad, desde esta situación de no tener ningún cargo. Estábamos, mi amigo Manuel, estábamos en un piso de estudiantes allí, unas cuantas gente, y mi amigo Manuel y yo estábamos escuchando la radio, porque estábamos en cierta manera al rollo de lo que pasaba, que era cuando ¿cómo se llama eso? La toma de posesión de Calvo Sotelo, que fue la investidura. La investidura de Calvo Sotelo. Y claro, de aquella había mucha movilidad política y tal y cual, y estábamos escuchando en directo la radio, ¿no? Habíamos allí como 6 personas, 4 chicas y nosotros 2. Las chicas eran mucho más jóvenes, ya las que hoy mi mujer, 4 años menos. Digo esto porque la perspectiva era absolutamente diferente. Ellas no se lo tomaron en serio, o sea... Parecía que estaban escuchando una novela de la radio. No es que no se lo creyeran. O el episodio de Orson Welles. Más o menos, ¿no? Que esto es cachondeo, que esto es huelga, que esto no puede ser, que no va a pasar nada, que no. Y mi amigo mayor estábamos absolutamente acojonados. O sea, teníamos miedo. Por un lado, eran las 12 canciones. Una era miedo. Él ya había acabado la mili, pero yo no. Y él me decía que yo tengo pasaporte. Digo, pues yo no, pues nos vamos a Portugal, Y la otra sensación era de incredulidad. No lo podíamos creer. Decía, esto no puede estar pasando. Esto no puede ser, esto no puede estar pasando. Nuestro máximo... a lo que nos dedicamos fundamentalmente era bajar de vez en cuando a la calle y a mirar por la ventana y decíamos, mientras no haya militares rondando con los camiones, con los tanques por Santiago, esto no puede ser tan grave, ¿no? Eso por un lado. Estuvimos despiertos hasta que habló el rey y ya cuando habló el rey ya nos tranquilizamos, ¿no? Yo quiero hacer una posilla. Este país es una monarquía democrática, así está votada por la Constitución. Yo no soy monárquico. Es verdad que el rey hizo lo que tuvo que hacer. O sea, a mí me parece, hay que valorar, pero que tampoco hizo un acto de heroicidad especial. O sea, si él era jefe de Estado, era el primero en defender, tenía que ser el primero, como hizo, en defender la Constitución. Luego, me encanta que cumpliera con su deber, pero que ni más heroicidades ni menos. Mucha gente, a otros niveles, también cumplimos con nuestro deber y hicimos lo que teníamos que hacer. Y lo que es cierto es que a partir de ahí, la monarquía recibió de regalo un espaldarazo alucinante. Totalmente. O sea, el golpe de Estado no lo salvó porque nadie iba a votar en contra de la Constitución ni nada, pero sí que recibió un espaldarazo. Entonces, mi perspectiva personal desde Galicia, en Galicia muy tranquilo, incredulidad y miedo, lo tengo que decir así, porque así fue como lo vivimos. Rafael, tú como conocedor de la ciudad en la época y como apasionado de la radio que eres, ¿qué papel jugó la radio frente a la televisión en aquella tarde? Es que la televisión, yo te cuento, mira, yo estaba aparcando mi coche en Radio Jerez, estaba entonces en la calle Caracuel. Yo estaba aparcando el coche justo donde estaba el bar Atarazanas, en la esquina de la Plaza San Andrés, frente al Colegio de la Compañía. Y entonces escuché eso. Yo la primera que pensé, digo, coño, esto es cachondeo del Carnaval de Cádiz. Pero luego cuando eso siguió, cuando yo escuché a... ¿Que fuiste directamente para la radio? Claro, yo estaba aparcando porque yo tenía un informativo a las 8. Y bueno, cuando subí, le dije al director, oye, algo raro pasa, y ya nos enteramos. Yo esa noche no hice nada, es que no podía hacer nada. Toda la noche, yo hablé con Ónega sobre las 8 o por ahí. Dice, no, estad conectado a cadena, porque si tenéis algo, pues llamas y se pone.
Y nada, toda la noche conectado a cadena. Llegaron 2 policías que los mandaron, estuvieron en la emisora, se sentaron allí conmigo, y yo de vez en cuando hablaba con Pedro Pacheco, y fui 2 veces o 3 al cuartel de Tempul. Porque yo tenía allí un contacto, un capitán, que tenía mucho contacto con él. Bueno, el capitán esa noche ni habló, normal, ¿qué va a decir el hombre? Y yo vi lo de que había en la puerta y soldados en cantidad con los CEMES allí. Y ya está. Y ya está. La memoria, de todas formas, es muy traicionera. Y se amolda también. Claro, han pasado 45 años. Yo pensaba, hasta ayer mismo, que yo había hablado ese día con Antonio Morillo, alcalde de Vejer, que era un alto cargo dentro de UCD y presidente del Comité de Libertades o no sé qué del Congreso. Pero no, yo cuando hablé con él fue al día siguiente, desde el Hotel Palace. Y tú me preguntabas que la radio... Que el papel que jugó la radio frente a la televisión. Sí, vamos a ver. Bueno, nosotros tenemos que defender la radio aquí. Pero el papel es, claro. Aquello fue un cúmulo de buena suerte de profesionales. Fernando Onega envió allí a 2 técnicos, Emilio Olavarrieta y Tomillo, el segundo, y estaba el Antonio Luis Díaz, que es el que estaba transmitiendo. Y creo que también estaba otro periodista, muy amigo mío, Obies. Cuando estaba transmitiendo al decir, escucha, al suelo todo el mundo, que no sé qué, y ya con la voz entrecortada, pues que sí, no sé qué, que sí es un teniente coronel, qué tal. Y, claro, lo estaban escuchando en los estudios. En los estudios pensaban que a Antonio Luis Díaz que lo habían matado. Pero claro, escucharon allí el tiroteo y tal y pensaban... Es que creo que se lo dicen en un audio. No sé. Como hay muchos audios, hay un audio por ahí que dice, o de Fensufa, no sé si era... No, pero eso no fue el de la SER. Al lado de ellos... Escucha ese audio, sí. Al lado de ellos había un... Que hay tantos audios que... Al lado de ellos había que son reales, una cámara de televisión. Pues estaban en la tribuna de prensa y había una cámara de televisión. Las cámaras de televisión, que eran aquellas grandes que utilizaban entonces, en la parte de atrás tenían un pequeño monitor que se veía lo que estaba viendo. Y entonces el guardia que le dice, o apaga eso o te mato. Pero eso está diciendo a la cámara de televisión. No, porque estos no tenían imagen, estos tenían sonido. Entonces, Olavarrieta tuvo el acierto de dejar los teléfonos abiertos, los micrófonos abiertos. Pero la gran hazaña de Tomillo dijo, coño, si te ven los micrófonos... Ellos lo utilizaban entonces para transmitir unas consolas así que se llamaban Itame, que tenían 2 o 3 canales, uno para hablar y los otros 2 que iban conectados a micrófonos. Entonces ellos tenían la señal de la mesa del Congreso. Y Tomillo lo que hizo fue meter la Itame esa en una bolsa de plástico y dejarlo en la cabina, con el micrófono fuera. Claro, ahí los guardias, que no sabían de eso, ven un micrófono, pero no ven nada y lo pasan. Y sin embargo, los que había dejado conectados Olavarrieta, los cortaron. Porque era evidente que tal. Pero con ese estuvieron conectados con la SER. Estuvieron conectados con la SER todo el tiempo. Fernando Onega estaba con el director general, Eugenio Fontán, cuando escucharon eso, y ya decidieron, nosotros apoyamos la libertad. Televisión Española y Radio Nacional de España. Es que al principio, Iñaki Gabilondo, que era el director de informativos de Televisión Española, estaba viendo en monitores lo que estaba ocurriendo en el Congreso. Y dice, coño, vamos a grabar esto. Y al rato llegaron los militares de la división acorazada Brunete 1. Brunete 1. Y ya tomaron la televisión y Radio Nacional de España. ¿Pusieron música militar? Y pusieron música militar. Tan es así, tan asustados estaban, que el director general de Televisión Española en aquel momento, que era Fernando Carcedo, sabiendo que ese documento que habían grabado de la entrada en el Congreso iba a ser historia, rajó el cuero de su butaca y los metió ahí dentro, para después mandarlo a cualquier país que los protegiesen por el miedo. Y a poco después, los militares irían, me imagino que sobre la 1 o por ahí, y ya fue cuando emitieron el discurso del rey que habían grabado. Oye, Trillo, a mí sí me gustaría, bueno, también lo habéis dicho ustedes, que descalificaran los documentos, sí,
Porque a mí me gustaría saber detrás del intento de golpe si había o no había organización y qué tipo de organización había y qué tipo de persona había detrás. Porque yo recuerdo que días después, en un programa que se llamaba Informe Semanal, dieron una lista que le llamaron la lista negra, donde de Jerez habíamos unos cuantos metidos. Estaba entre ellos Pedro Pacheco, estaba Fernando Martín Mora, estaba yo, sí, habíamos, me parece que eran 10 o 12, Juan Pérez, 10 o 12 personas. Y yo quería saber si esa lista quién la elaboró y por qué se elaboró. Porque la idea era desconejar, era quitar del medio a lo mejor sale algo, ¿no? Esa es una muy buena reflexión, Trillo. Yo quería saber quién hizo eso y por qué. ¿Por qué? ¿Qué intentó con eso? Tú que estabas en las calles, porque que sepamos nuestros oyentes, sobre todo para los más jóvenes, que se decía de Trillo, hubo un titular de prensa en algún momento que decía: Trillo, el hombre que siempre estaba allí, donde había un conflicto. Pero es verdad. Por cierto, usted se lo ha currado bien, ¿eh? Ese día me tocó estar en la calle, claro, como otros tantos días, pero a quien le tocó más y donde yo más sufrí por dentro fue a mi madre. Porque mi madre me llamó. Te iba a preguntar algo de eso. Te iba a preguntar, bueno, se lo pregunto a los tres. Si en algún momento sufrías más por lo que le pudiera pasar a tu familia. Lo que te voy a contar más bien. Que a ti, ¿no? Porque mi madre me llamaba al teléfono del sindicato, claro, no había nadie, no lo cogíamos y no daba conmigo. Entonces yo pude, con un teléfono de allí de Lola, pues pude llamarla y decirle: mami, no te preocupes. Perdona, Trillo, que ya no había móviles, ¿eh? O teléfono en casa o cabina en la calle. De móviles no hay de la cine. Teléfono fijo de casa. Y le digo: no te preocupes, mami, que yo estoy bien, que no pasa nada, yo te llamo de vez en cuando. Pero ella no me hizo caso y se fue a la calle. Se fue a la calle a buscarme. Y cuando ya pasó todo y ya supimos que no iba a haber el golpe, fui en busca lo primero que hice fue ir a mi casa a ver a mi madre. Y todavía estaba llorando en el salón esperándome a mí. Fue un día muy negro, ¿eh? Fue un día muy negro porque algunos nos creíamos o esperábamos que nos iban a hacer algo, porque el intento de golpe de Estado no iba a ser solo el intento de golpe de Estado, porque después ya salió la lista. Entonces, lo que intentaban con eso es quitarle en medio a toda la gente que éramos opositores al régimen franquista. Pero eso tenía que haber alguien que dijese esos nombres. Por eso quiero que desclasifique los documentos, y sabe quién es. Había civiles muy metidos en esto, incluso gente financiando todo esto, y bueno, eso tiene que salir. Hombre, yo sí sé que hubo intentos de escritores de conseguir información sobre esto, pues al año siguiente, a los 2 años, y no lo permitió, como cuando hubo el juicio, no le permitieron hasta que no se desclasificase eso, con lo cual, pues lo mismo no es tanto como esperamos, o lo mismo es mucho más, pero que sepamos la verdad. Rafael, tú que estabas en los estudios de Radio Jerez en la calle Caracuel, ¿llamó a alguien para preguntar a ver qué sabía o no sé, hubo alguna llamada, alguna cosa? Eso, hombre, me imagino que la gente llamaría, porque era la única emisora que estaba dando esto en directo. Y a nosotros nos sirvió mucho, ¿eh? A nosotros nos sirvió para consolidar la radio como medio de comunicación, que antes se concebía como un medio de entretenimiento y tal, aunque yo ya en Jerez antes de eso, hacía informativos que hablaban la gente más revolucionaria y la gente más, y las asociaciones de vecinos, pero sirvió para consolidarnos como medio de importancia, como medio de comunicación, no solamente como medio de entretenimiento. Efectivamente, especialista en lo informativo. Sí, lo nuestro es lo informativo. El otro día lo explicaste muy bien en el Ateneo. Sí. No sé si lo explicaste tú o Pepe Marín. No, Pepe no ha hecho informativos nunca. No, por eso que Pepe Marín se dedicaba a la poesía, al teatro, a la copla, al cante, y la COPE. La COPE no era la COPE entonces, era Radio Popular. Radio Popular. Aquí Radio Popular de Jerez. A nosotros, cuando digo nosotros, digo la SER, ya nos cogió con una estructura informativa fuerte. Franco murió en el 1975. 75, noviembre, 20N. Y hasta el 77,
hasta el 6 de octubre del 77, era obligatorio que todas las emisoras privadas conectasen con Radio Nacional de España a las 2:30 y a las 10 de la noche. Se llamaba el parte porque cuando se creó Radio Nacional de España en el 1939 eran las horas en que daban el parte de guerra. Se llama. Claro, tenían un elemento de publicidad, todas las emisoras de España, pero ya nosotros, el 3 de octubre de 1977, unos días antes, ya Iñaki Gabilondo y José Joaquín Iriarte hicieron ya el primer informativo leñero y tal. Aunque nosotros años antes de la muerte de Franco, ya estábamos haciendo informativos, pero siempre con el paraguas, se decía, de Radio Nacional de España y que no sé qué, pero ya se estaba dando... Ahora que ha dicho esto, Rafael, recuerdo perfectamente que era yo chico y teníamos la radio. Chico, tan chico no era, tendría yo ya 15 o 16 años por ahí. Y cuando era la hora del parte, ¡shh! ¡Callao, niño, el parte! Y había que excusar... Bueno, yo le quería preguntar a Trillo, que es que él que estaba, de los que estamos aquí, el que más estaba en la calle era el Trillo. Sí, claro, y yo, que era cartero, también estaba en la calle. Pues como nosotros somos más de calle, ¿tú crees que realmente el pueblo, la gente, los tuyos, los obreros, sintieron realmente miedo en algún momento? Bueno, miedo. Yo creo que la gente no sabía lo que estaba pasando. Estoy de acuerdo contigo. Exactamente no así. teníamos esa conciencia. Porque no tenían conciencia de lo que eso podía haber sido, si hubiera salido adelante. Ya después sí, después al día siguiente, cuando se enteraron de lo que había pasado, sí, le metieron algo de miedo, pero en ese día no hubo miedo en la calle. Fíjate, Rafa, a mí me ocurrió algo parecido a lo que dice José Manuel. Yo tenía ahí ¿qué pasa aquí? ¿Esto qué es? Y tal y cual. Y cuando hablé con mis padres, que vivían en un pueblo de Cuenca, fue cuando tomé la dimensión, mi madre llorando, porque claro, ellos recordaban el 36 lo que yo comentaba. Y tal, y ya dije, coño, esto va en serio, que esto va en serio. Mira, a mí me gusta mucho la historia, y hay un fenómeno en la historia que se llama el contrafactismo, no sé si lo conoces, que se trata de hacerle una pregunta a la historia. ¿Qué hubiera ocurrido si? Esa es la pregunta. ¿Qué hubiera ocurrido si Felipe II hace no sé qué? ¿Qué hubiera ocurrido si el golpe de Estado hubiera triunfado? Yo tomé conciencia de eso ya de madrugada. Y decir que yo esta pregunta quería hacérsela, pero al revés, a Fernando. Fernando es un monstruo... Monstruo de la galleta. Un monstruo de la radio porque es muy hábil con la palabra. Entonces, ¿tú ves cierto paralelismo en el futuro? A ver, ¿Se pueda repetir la historia? No. Bueno, podéis intervenir todos. Se lo he preguntado a Fernando porque es el que está hablando menos, para que haya un equilibrio. Algo que comenté antes. Hay por ahí no sé si es teoría, a ver si sale a la luz con la desclasificación, que dice que el golpe fue, aparte de aquel programa de Évole que era toda una obra de teatro, aparte de eso, que es como una película, hay planteamientos por ahí que dice que el golpe fue forzado. Es como cuando algo va a detonar y yo hago una explosión controlada. Es como si el golpe sabemos que está ahí, pues vamos a detonarlo ya antes de que se organice más y mejor y pueda hacer peor de lo que ha sido. No lo sé, espero que se aclare. Hombre, yo quiero creer, y de aquella parte del escepticismo de la gente con la que yo me rodeaba, partía de que, joder, si estamos en el año 81, a finales del siglo XX, en proceso de integración en la Comunidad Económica Europea, ya no hay autarquía, la economía en este país se está insertando dentro de los movimientos multinacionales y las historias de economía global que había de aquella. A la economía no le va a interesar que aquí haya un retroceso hacia un régimen autárquico, dictatorial y fascista como el que hubo hace tiempo, ¿no? O sea, uno racionalmente pensaba eso, esto no tiene buen fin, pero había un resquemor por dentro de decir, bueno, y mientras tanto, ¿y lo que se va a padecer de aquí a que esto se aclare o se sitúe? Yo creo que el miedo era un poco directamente proporcional a la edad de las personas. Las personas de hoy que tienen menos de 40 años,
no lo van a entender. Lo mismo que comentabais, que nuestros padres son los que estaban realmente acojonados. Claro, es que ellos vivieron la guerra y la posguerra, que dicen que fue peor que la guerra. Entonces, ellos sabían habían vivido lo que podía traer de cola esto. Yo con 23 años, otras edades, pues nos lo habían contado y lo teníamos muy encima, pero no lo habíamos vivido. Y la gente de hoy, indudablemente, ni se lo hemos contado ni lo han vivido. ¿Puede pasar lo mismo? Yo creo que no. Yo también. Yo creo lo mismo en cuanto a golpe de Estado militar. Ojo, ya dije al principio que sí, yo lo que me creo es que está habiendo, y no solamente en este país, las redes, sino a nivel europeo, una involución cultural, ideológica, política y económica y desde todos los aspectos que queramos. Muy peligrosa. Muy peligrosa porque el otro día hablando con unas personas le planteaba que yo creo que es la primera vez en la historia que en este país y en todos los países se están dando 5 crisis a la vez. La crisis económica, la crisis geopolítica, Estados Unidos está perdiendo su hegemonía y esto se está polarizando. La crisis económica, esto está evolucionando hacia unos niveles de neoliberalismo, de desigualdades y de concentración económica en determinada gente acojonante, una desafectación política que es que la gente cada vez está teniendo más la sensación de que la política y las instituciones no sirven para nada porque no están dando respuesta a los problemas de la gente, y por otro lado una involución ideológica. Hoy es imposible hablar de utopía, hoy es, como decía la Thatcher, hay que cambiar el alma de las personas, nos están cambiando el alma. Luego, el peligro hoy, el golpe de Estado de hoy, creo que puede ser como más continuo, más solapado, más oculto, y a mí me gustaría decir que no va a pasar, pero si soy sincero es que no lo tengo muy claro. Yo soy creyente y trabajo porque las cosas vayan a mejor. Y aquí hay 2 alternativas: o se arreglan las cosas a niveles sociales, económicos y ecológicos, o aquí va a pasar algo gordo. O decrecemos o va a pasar algo gordo. Algo gordo no quiere decir que desaparezca la bola. Algo gordo quiere decir que muchas personas normales y corrientes lo van a pasar peor que lo que están pasando ahora. Y muchísima gente se salvará, pero más gente todavía lo va a pasar muy mal. Luego, el peligro para la democracia, para la economía y para el bienestar y para la cultura y para el desarrollo de las personas, yo creo que hoy es tan latente o más, tan peligroso o más que en aquella fecha. Sí, pero yo quería decir algo. Yo creo que, vamos, yo no tengo miedo de que vaya a haber un intento o un golpe militar. Eso lo tengo claro. No va por ahí las cosas porque estamos ya en una democracia avanzada y no creo que vaya a haber un golpe militar. Pero sí tengo miedo a que vaya a haber un golpe en votos. Es decir, que el golpe se dé a través del voto. Se está viendo, afortunadamente, cómo la gente están votando a la extrema derecha, que es la que intentó dar el golpe de Estado, pero esta extrema derecha moderna, y la están votando, que van en contra de sus intereses. Y el futuro que tenemos aquí es que vamos a estar gobernados España, desgraciadamente, por el Partido Popular y por Vox. Entonces, a mí eso es lo que me da miedo. No que entren los militares en el Parlamento, me da miedo a que nos gobierne la extrema derecha. Vamos a ver, eso es lo que me da miedo. El golpe de Estado de militares yo lo veo prácticamente imposible. No. Por una razón, que es que los militares de ahora suelen ser gente democrática. No es más distinto antes. Claro, no son ahora son profesionales. No son los militares que habían hecho la guerra y que eran militares franquistas, claro, cargos generales. Por ahí lo veo imposible. General, sí. Pero indudablemente esas crisis que tú dices estoy absolutamente de acuerdo. Hay una crisis de desafección política que la gente dice, ¿quién alimenta a Vox? Pues hombre, habría que analizarlo muy fríamente. Sí, claro. Habría que analizarlo muy fríamente quién alimenta a Vox. Pero el populismo de Vox. El populismo de Vox, sí. Y la tragedia de Vox como gobernase con los otros. Pero claro, la gente también está en contra de la amnistía a los catalanes, la gente está también en contra de todo eso, y yo creo que hay también un voto de rechazo por parte de los partidos tradicionales que está alimentando a Vox. Sí. Con lo cual habrá que ordenar, hay muchas cosas. La gente está harta.
los trabajadores están hartos. Hay un golpe de Estado cada vez que se pisan los derechos de los trabajadores. Cuando se limitan las libertades, hay un golpe de Estado. Todo eso hay que solucionarlo. Cuando se permita a los impresentables estos de Vox que digan esas barbaridades que dicen en el Parlamento. Mucha misa, pero en contra de los pobrecitos inmigrantes que pasan jugándose la vida. Está salvando el país. Aquí. O sea, vamos a ir por partes. Y el PP no es de Vox. No, yo no fuese, pero hasta que hay que pactar para conseguir un gobierno. Te quiere ir ya por ahí. Rafael, ¿tú ya trabajabas con Pacheco en esos momentos? No. Vamos a ver, Pedro Pacheco y yo somos compadres y amigos. Pero yo entonces no, yo estaba de redactor jefe de Radio Jerez, luego me fui de director de Radio Cádiz. Y luego, pues en un momento dado estuve con Pedro, pero 1 año y 2 meses. Y volví a la SER y me fui de director a Castilla y León. Pero no, yo no trabajaba con Pedro, estaba en la radio, claro. Me parece que tú dijiste algo. Quería apuntar un par de cosas así que tienen relación con lo que hablábamos del golpe hoy. La primera, hoy se está utilizando un concepto por filósofos y economistas y tal, que se habla de democracia invertida. Esto es con apariencia y con esqueleto y con estructura de democracia, pero resulta que quien está gobernando fundamentalmente son las grandes corporaciones económicas y financieras, que son las que controlan a los grandes partidos políticos de este país y de todos los países. Eso por un lado. Y por otro lado, antes habíamos hablado del papel que jugaron de aquella los medios de comunicación. Y yo quiero resaltar el papel que están jugando hoy los medios de comunicación y las redes sociales. Esa desafectación de la que hablaba y de la que hablaba la Rafa, de por qué se vota lo que se vota en contra de los intereses, tiene mucho que ver con el poder mediático de los medios de comunicación hoy en día, fundamentalmente televisiones y redes. ¿En manos de quién están? ¿A quién pertenecen esos medios de comunicación? ¿Quiénes son los que controlan los medios de comunicación? ¿Y qué mensaje dan? ¿Y qué mensaje dan? Hombre, claro, si yo soy, me invento, si el Banco de Bilbao y el Banco de Santander son los dueños de un mogollón de medios de comunicación en este país, van a hablar muy bien del Banco de Santander, de los intereses del Banco de Santander, no van a hablar de otros temas. Y el otro papel son las redes. O sea, las redes están jugando hoy un papel en la transmisión de valores en contra de la democracia, en contra de las personas, impresionante. ¿Por qué? Entre otras razones. Porque es muy fácil hoy decir, es muy fácil insultar. Desmentir luego un insulto es terriblemente complicado y de eso Rafa tiene que saber mucho. Luego, los medios de comunicación jugaron un papel importante para salvar la democracia de aquella. Pero es que hoy los medios de comunicación, en general, hay sus excepciones y hay que buscar, y hay medios de comunicación muy serios y muy responsables. Pero es que los medios de comunicación en las redes yo creo que están jugando hoy un papel fundamental y peligrosísimo para la involución, para ese nuevo golpe de Estado del que estábamos hablando. Mira, si yo escucho mucha radio, no solamente las mías, pero si yo escucho a Carlos Herrera, sé por dónde va. Si escucho a Alsina, sé por dónde va. Y si escucho a la nuestra, a Àngels Barceló, pues sé también por dónde va. Pero bueno, eso es normal, yo no me rasgo las vestiduras por eso. Yo he sido director de la SER, director local, director regional, en la época de Polanco y en la época de Aznar en Castilla y León. Yo jamás he recibido una consigna, yo sabía dónde estaba. Y no recibe una consigna. O sea que los medios de comunicación yo creo que juegan un papel importante, cada uno con su tendencia, que es absolutamente lícita. Cosas distintas son las redes sociales. Eso que cada uno pueda decir lo que le dé la gana y que haya gente interesada en decir cosas determinadas. Mira, yo hace poco, una chica que yo conozco en Facebook, le veo un comentario diciendo que Felipe González había sentido muchos celos de su mujer porque ella había ganado muchos juicios y Felipe González no ganó ninguno. Primero, la mujer de Felipe González, Carmen Romero, no era abogada, era licenciada en Filosofía y Letras y profesora de un colegio. Felipe González ganó y perdió juicios como todos los abogados. Pero entonces le respondo muy cortésmente, y la chica, que tiene 30 y tantos años, porque Felipe ha sido un traidor a la clase trabajadora, pero un lenguaje que era el lenguaje de los clásicos. ¿Dónde va, niña? Eso a mí me da que haya gente interesada que aprovechen las redes sociales para intereses ocultos. A mí eso me preocupa, porque en un medio de comunicación te llega un tío con un interés oculto y le dicen que no. Pero claro, en las redes sociales que es libre, es que tú puedes publicar lo que te dé la gana. Cualquiera puede decir lo que quiera. Trillo, ¿hubo coordinación con otras organizaciones? Los de la UGT
decidieron quedarse allí. ¿Qué coordinación hubo en...? Hubo cero de coordinación. ¿Ah, sí? Las otras organizaciones nos cibieron en la calle. Y lo digo tal como lo siento. Fue Comisiones Obreras y el Partido Comunista de Jerez el que estuvo en la calle. El PSOE no apareció por ningún lado, el Partido Andalucista no estaba por ningún lado, el UCD en aquella fecha no estaba por ningún lado. Así que solo fuimos nosotros. Los demás desaparecieron. Es así como pasó aquella noche. Y además, si hubo algunos compañeros de UGT, que eso sí es verdad, pero estuvieron con nosotros, junto al lado de nosotros, pero no iban con las siglas de UGT porque UGT no apareció por ningún lado. Yo me harté de llamar a los partidos políticos y a los sindicatos esa noche, no respondía nadie, no había nadie. ¿Tú crees que había un cierto... que la gente se quisiera ir de Jerez de pronto? Yo no lo creo. Yo lo pensé, ¿eh? ¿Y se habían pensado? Yo pensé irme a Portugal, lo dije antes, lo digo ahora, ¿eh? Pero aquí la gente... Nosotros estábamos reunidos en Cazo de Lola y de Salvador. Habíamos 50 o 60 compañeros de comisiones del PC. Nunca se nos pasó por la cabeza irnos a la sierra, ni a las armas. Yo no lo creo. Yo no tengo además constancia. Lo que nos pasó fue eso, organizarnos para responder a ese intento de golpe. Me dijiste que se habían hecho tabillas y cosas, Tabillas sí se hicieron convocando a la huelga general, pero no pidiendo que la gente se fueran de Jerez ni nada de eso. Sí, es que además se llegaron a plantear otras movilizaciones más contundentes aparte de la huelga. Después de aquello salió como salió, porque tampoco se pudo, porque las empresas estaban todas cerradas, claro, entonces la autovía no llegó a nadie. Sí, es que además, es que todo fue muy rápido. El discurso del rey, ¿a qué hora fue? ¿A las 10 o por ahí, no? No, fue más tarde, un poco más tarde. Sobre la 1. Fue la 1. Pues a la 1 de la madrugada. A las 3 de la mañana ya estaban las cabeceras de los periódicos. Por cierto, quiero me documento un poquillo, por esto no me lo sé yo de memoria. La Voz del Sur, que era entonces el periódico de Jerez, que era el diario del movimiento. Totalmente. El director era Alejandro Daroca de Valls. Bueno, pues al día 24 de febrero hizo una tirada de los ejemplares normales que hacía todos los días, y a mediodía hizo una repetición, una segunda tirada. O sea que la gente... El 24. Sí. El 24 hizo 2 tiradas. Pero el único periódico... Bueno, ¿y tú temiste a lo mejor en algún momento que los militares ocuparan la radio? No, había 2 policías allí. ¿Sí? Nos mandaron 2 policías. Pues esas cosas interesantes. Pero como seguridad, ¿no? Eso te iba a decir, no como ocupación, sino como seguridad. Yo me acuerdo que medianoche fui a mi casa, me llevé café, los 2 policías... De hecho, yo los dejé allí, de vez en cuando me daba una vuelta por Jerez, a ver qué... Nada, absolutamente nada, estaba todo muy tranquilo, no había ni un sitio abierto. Al día siguiente, por la mañana temprano, había La Moderna como todos los días, y nada. ¿Y hubo censura o intentos de control informativo en algún momento? Yo no he tenido jamás eso, no, yo no lo he sentido. Es decir, Trillo lo sabe, le daba mucha cobertura a los sindicatos, a las asociaciones de vecinos, que eran entonces muy reivindicativas, y no, yo no jamás he tenido ningún problema. Yo iba a hablar, pero ya se me había adelantado con la columna de Fernando Onega. Buenos días, Libertad. Fue un boom, todavía se recuerda. Yo estoy seguro, no he estado pendiente de todas las emisoras de radio y esto en estos días, pero me supongo que la habrán repetido. Sí, hombre, vamos a ver. La SER editó un cassette con todo lo que ocurrió esa noche. Y yo lo pasé a un CD, pero he estado intentando encontrarlo y no ha habido forma. Y cuando Fernando Onega hizo el comentario ese de Buenos días, Libertad, ya serían las 8 de la mañana o por ahí. Luego, al cabo de, no sé si fue ese año o al siguiente, le dieron a SER el premio Roma, que es el más prestigioso de comunicación, por ese informativo, que duró desde las 6:30 de la tarde hasta que salieron los diputados por las ventanas y eso.
Pues tú que eres más de feria y de esas cosas, pues, hablemos un poquito también. Es que nos ponemos muy serios y hay que ser un poquito más... Es más serio. Como tú eres de feria, de tortilla, entonces, en el programa que hemos estado antes, que han estado hablando de vino, del tabaco el pasaje, y todas esas cosas. ¿Cómo influyó el carnaval entonces? En Jerez nunca ha sido muy de carnaval, pero... Es que en Jerez carnaval no había nunca. Ha habido baile de máscaras. Eso es. Aquí no tenemos esa mentalidad carnavalera que hay en Cádiz o en la provincia. Y aquí en Jerez no se hablaba ni siquiera. Yo no escuchaba hablar de carnaval. Yo tampoco. Oye, Trillo, y después, días posteriores, en esto. Yo creo que en esos momentos se estaba negociando algo en la fábrica botella, había algún jaleo, ¿no? A ver. Un convenio colectivo que hubo huelga al final de una semana. Pero que al día siguiente, cuando todo pasó, la cosa se normalizó, no hubo más. Lo único que hubo un poquito de miedo fue a esa lista que salió unos días después del intento de golpe de Estado. Y en esa lista aparecían gente muy importante a nivel de España y a nivel de Jerez también, mucha gente conocía. Pero por lo demás no hubo reacción ninguna en Jerez. No. Como tú eras el hombre que siempre estaba allí, pues... Está claro, tenía toda la papeleta. Igual. Bueno, no hubo reacción, ni vino nadie al sindicato a preguntar, ni a interesarse, nada. Eso pasó y pasó. Sí. Oye, posteriormente, ¿cómo reaccionó el empresariado local de Jerez? El empresariado de Jerez igual tuvo la misma posición que siempre, sin cambio subjetivo ninguno. Vamos, yo no le vi... el único día que yo les vi un poco raro fue el mismo día del intento de golpe, porque estábamos en el tiempo libre y estaba allí Oreca. La incertidumbre que tampoco se sabía nada, ¿no? Y entonces yo le dije a Oreca, hasta que entonces Antonio de María, que hoy es el presidente, era vicepresidente, y le dije, mira que están intentando, hay música militar en la tele y están intentando dar un golpe de Estado, y ellos dijeron, nada, eso no es nada así, y siguieron negociando con la UGT y nosotros nos fuimos los entes de comisión. Entonces los empresarios no... Yo creo que a nivel de Jerez, por lo menos, no. Ahora, no sé si habría algún metido a nivel del Estado. No lo sé. Puede ser. ¿Os imagináis? Con esto terminamos ya, porque me están diciendo desde el control que tenemos que terminar. Con esto, cortito, muy cortito, ¿no? ¿Creéis que en el tiempo de ahora, en las redes sociales, con las redes sociales, con la comunicación que hay, hubieran corrido bulos de aquella historia? Es que ahora hay teléfonos móviles, claro, y hubiera sido todo mucho más rápido. Más efervescente. Claro, y... Que hoy, para lo bueno o para lo malo, las comunicaciones son al instante, de todos lados. O sea, hoy, para lo bueno y para lo menos bueno. Sí, totalmente de acuerdo. Y otra cosa buena que había en aquella fecha, buena para la democracia, es que la extrema derecha que había en España no era nada de fuerte. Pues, había la AAA... Y estaba Fuerza Nueva. Y la FNN, que era la Fuerza Nacional del Trabajo. Piñán, pero que era muy poquita gente. Entonces no había un ejército civil como hay hoy. Hoy hay una extrema derecha tela de organizar. Yo creo que de todas maneras habían corrido bulos. Porque una de las cosas que pasa hoy con las redes, la manera que tienen de esconder las cosas es diciendo 50.000 cosas, dándote 50.000 kilos de información a la vez, con lo cual la verdad es muy difícil encontrarla. Bueno, pues ha sido un placer estar con vosotros. Espero que nuestros oyentes pues lo hayan disfrutado y que desde una emisora tan humilde como la nuestra pues tengamos programas de discusión, debate y de todo tipo de información. Así que muchas gracias, Trillo, por haber venido. Gracias a ti. Y muchas gracias, Rafael. Nosotros seguiremos la semana que viene. La semana que viene van a venir José Luis Sánchez, me parece que se llama, que tienen en Jerez una asociación de la URE, que es la Unión de Radioaficionados Españoles, y vamos a hablar de esas cosillas de la radioafición. Así que nada, nosotros la semana que viene seguiremos. Solo sé que no sé nada. Seguimos.